Como parte importante de la patología infecciosa, esta parte de enfermedades tropicales también es, digamos, un acápite que se tiene que recordar con ciertos puntos, porque es obvio que son potenciales preguntas de examen siempre, en cualquier examen. Y cuando hablamos de enfermedades tropicales, en realidad es un término muy general. Tenemos que un poquito acercarnos a nuestra propia realidad, o sea, me refiero patología tropical que tengamos en nuestro medio, y eso es justamente lo que vamos a conversar hoy día. Y vamos a empezar por algo que es obvio, es nuestra bandera cuando hablamos de medicina tropical en el Perú, ¿no? La malaria o paludismo. Solo a manera de repente de hacer una pequeña introducción, que siempre es necesario en los temas que se desarrollan. Miren esos datos por demás alarmantes que la OMS maneja. 300 a 500 millones de nuevos casos por año. Millones de nuevos casos. Si más o menos hacen un comparativo con los 30 millones de habitantes que debe tener el Perú, saquemos más o menos cuánto de población a nivel mundial se afecta con esta patología cada año. ¿Ya? De lejos se lo lleva de encuentro al VIH. El problema es que esta patología no está en Europa, por lo tanto la importancia que le dan no es, digamos, la que sí le dan a otras patologías que afecta a población del primer mundo. Esta cifra también es bastante alarmante, 2,7 millones de muertes, ¿no? En ese tiempo obviamente, a nivel mundial, y de ese número la mayor parte gestantes y niños. Ya se tendría que hacer algo. Obviamente sí se hace, pero es insuficiente lo que se puede ofertar. Si bien es cierto, las zonas del África subsahariana son las más afectadas a nivel del planeta, sin embargo, no deja de ser importante en las Américas y en nuestro medio básicamente la cuenca amazónica. Tenemos también malaria en la selva central y tenemos en la costa norte. Sin embargo, en la cuenca amazónica es donde más problemas nos trae, como vamos a ver. Cuando hablábamos de parasitología, un poquito que habíamos tocado el tema del ciclo. Ya es importante que esto se recuerde, que quede bien definido. En realidad no son cosas muy complicadas las que tenemos que recordar. Siempre recordémonos cuando nosotros hablamos de un ciclo, sea de cualquier tipo de ciclo de vida, siempre que esté involucrado el humano, acuérdense de la forma infectante para el humano. Esa es una potencial pregunta siempre. Ya, entonces la forma como infecta el mosquito al humano es en la forma de esporozoito. Eso es una eterna pregunta. Ya, esporozoito es la forma como ingresa del mosquito al humano. En el humano podríamos resumir dos ciclos, uno que compromete directamente a los glóbulos rojos y aquel que va a la fase hepática. Una es continuación de otra en realidad. Entonces, lo primero que sucede cuando ingresa el esporozoito es dirigirse a las células hepáticas, ¿ya? Y como no está involucrando directamente a los glóbulos rojos, se le llama ciclo exoeritrocitario, ¿no? O sea que no tiene que ver con los glóbulos rojos, es lo primero que sucede, se va directamente hacia el tejido hepático, afecta células hepáticas y son los esquizontes los que van a, al final, romper las células hepáticas luego de haberse multiplicado en su interior y van a causar daño hepático, es obvio, ¿ya? Y dependiendo de la especie de Plasmodium, va a existir algunas especies que van a hacer permanencia a nivel hepático incluso por años, a veces de por vida también. Lo cierto es que estos esquizontes que salen al torrente circulatorio van a ir de inmediato a buscar los glóbulos rojos, por eso es que se llama este ciclo el ciclo eritrocitario, ¿ya? Casi lo mismo, las van a parasitar, van a deformar, van a al final hacer lisis del glóbulo rojo, ¿ya? Y van a seguir todavía un corto ciclo evolutivo hasta diferenciarse en gametocitos. Gametocitos en realidad, y eso que quede claro, todas las especies las hacen, ¿ya? Por si acaso, todas las especies. La diferencia está en la forma, fíjense, hay una forma diferenciada para Falciparum que es diferente a las otras especies, ¿ya? Por eso es que cuando se reporta gametocito, entre comillas, en una gota gruesa, que es el método de diagnóstico más usual, están haciendo referencia a estas formas del Plasmodium falciparum. Entonces ustedes tienen que acordarse, donde escuchen o lean que en la gota gruesa se encontraron gametocitos, eso es falciparum, ¿ya? Y cuando digan trofozoitos, no interesa el estadio,
eso es vivax. Esa es la forma como usualmente uno puede diferenciar en un enunciado de un examen. Estos gametocitos van a ser la forma infectante para el mosquito. Bueno, y en el mosquito, por tratarse de una situación de enfocar examen y todo lo demás y en aras del tiempo, en realidad no tiene tanta trascendencia el ciclo. Lo que quiero es que se acuerden todo esto y por una sencilla razón. A nivel hepático, entonces, habrá algunos antimaláricos que van a actuar, o a nivel tisular también se llama, y eso ya es pregunta examen. Habrá a nivel del tejido sanguíneo también otro grupo, y a nivel de gametocitos otro grupo, ¿ya? Entonces, a nivel de tejido hepático, es la primaquina, es el único antimalárico, no único antimalárico en el Perú, sino único antimalárico, lo estamos generalizando, que tiene esa propiedad de actuar sobre tejido hepático, sobre las formas quiescentes, sobre las formas latentes que se llaman hifnozoitos y que están a nivel del tejido hepático. A nivel de tejido sanguíneo, o sea, en el torrente circulatorio, y esto está relacionado directamente con los síntomas, presencia de plasmodium en tejido sanguíneo está relacionado a la fiebre, está relacionado al malestar, a la cefalea, todo lo que conocen. En ese entender, la mayoría de los antimaláricos actúan aquí, la gran mayoría, ya desde el más clásico cloroquina, la misma quinina, ya la mefloquina también. Sin embargo, es importante saber que a nivel de gametocitos actúan las artemisininas y encabeza esa lista el artesunato, ya a nivel de gametocitos. No me acuerdo si fue el 2010, una pregunta fue ¿cuál de los siguientes antimaláricos es gametocida? Ya, la respuesta es artesunato, ya. Así como tiene que acordarse la primaquina a nivel hepático, acuérdense del artesunato a nivel del gametocito. La gran mayoría, o casi todos los demás prácticamente, actúan a este ni otro nivel. Muy bien, esto ya les he mostrado, solamente quiero que ustedes recuerden, le vamos a bajar el volumen para que no haya problemas. Ya, fíjense, todo lo que hemos hablado lo vamos a resumir. El mosquito ya viene, obviamente, infectado, ¿no es cierto? Deposítalos, ¿cómo se llaman? La forma infectante para el humano. Ahí está, el esporozoito. ¿Dónde se iba el esporozoito? Primerito, al hígado. Está yendo al hígado. Llega al hígado, ahí están las células hepáticas, las va a parasitar, se van a multiplicar esos esquizontes, ¿no? Y al final van a salir en forma de merozoitos destruyendo las células del tejido hepático. ¿A dónde se van ahora? A los glóbulos rojos, el ciclo eritrocitario. Hacen exactamente lo mismo. Todo lo que hemos hablado se resume en esa cosa tan simple. Y de ahí van a salir y van a seguir evolucionando hasta gametocitos, ¿no? Que era la última fase. Siguen lisando los glóbulos rojos, eso conlleva anemia, obviamente. ¿Ya? Y estos gametocitos, ya que se han diferenciado, son la forma infectante ahora para el mosquito, ¿no? Para el mosquito. Ya está, se infecta nuevamente y ya está en condiciones de poder transmitir la enfermedad. En realidad, así de sencillo, eso es lo que sucede. ¿Ya? Y esto es para todo tipo de plasmodium. Muy bien. Esa famosa fiebre periódica que siempre les han comentado, cada 72 horas, cada 48 horas, eso es válido solo para la primoinfección y no necesariamente a la vez. ¿Ya? Lo más común es que la fiebre se presente de forma cotidiana, o sea, todos los días. ¿Ya? Es lo más común. Quienes han visto malaria, no me van a dejar mentir, esto de que 2 días descansa y al tercer día otra vez es muy raro, salvo que sea la primoinfección y en ciertas circunstancias. ¿Ya? La gran mayoría de las veces eso es de forma permanente. ¿Ya? Persona que venga con fiebre de una zona endémica, lo primero que se tiene que pensar es malaria. Sí o sí. Y un principio universal es que una gota gruesa negativa no descarte el diagnóstico, nunca. ¿Ya? A veces dicen, ¿por qué no le has continuado investigando malaria? Porque ya tiene una gota gruesa negativa, te dicen. Eso no es motivo para abandonar el diagnóstico. Esto es más o menos lo mismo que hemos visto, miren, ¿no? A nivel hepático, a nivel sanguíneo, ¿no? La forma infectante para el mosquito en este momento y la forma infectante para el humano, ¿no? Siempre se va a repetir lo mismo cada vez que uno revise el ciclo de la malaria. Ahí están las especies
No sé si esto ya les he comentado en algún momento, son 5 especies hoy en día que debemos de tener en cuenta, no son 4, eran 4 habitualmente. Las 4 primeras, las que siempre nos han comentado y hace mucho tiempo ya estaban presentes. El más importante quizá por la morbimortalidad es Plasmodium falciparum, ¿no? Que como ven a nivel del continente africano es lo que más, digamos, se presenta. Y alguien me dirá, y es donde más mueren también. Pero acá hay una característica interesante. Las personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya, tienen ciertas alteraciones estructurales a nivel del glóbulo rojo que les hace inmunes al Plasmodium falciparum. Ya, eso sí hay que saberlo. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No es, lastimosamente, eso no es común en nuestro medio. Ya, sería interesante, de alguna manera seríamos inmunes, pero lastimosamente no. Miren, Plasmodium vivax casi no existe en el continente africano, ya, y las veces que existe es resistente a cloroquina. Plasmodium malariae, otro porcentaje mínimo, el Plasmodium ovale, un porcentaje ya más o menos considerable, y otro porcentaje mínimo también el Plasmodium naulesi, esa quinta especie, ¿no? Que ya hace algunos años se ha determinado que afecta también al humano. De lejos, Plasmodium falciparum en el África, miren en el continente asiático y en Sudamérica, si bien es cierto los porcentajes no son exactamente iguales, pero más o menos la proporción va por ahí. Lo que más abunda en estos continentes es Plasmodium vivax, y el Perú no es la excepción. La especie que más se reporta en el Perú es Plasmodium vivax, felizmente. Ya, felizmente. Sin embargo, un porcentaje importante corresponde a falciparum. Malariae muy eventualmente, ya, muy eventualmente. En el Perú tenemos escasos lugares donde se reporta cada cierto tiempo. Ya, y uno de ellos es los valles de Río Apurímac N, el famoso BRAE. Ahí sí, de vez en cuando al menos, se reporta casos de Plasmodium malariae. Lo que más va a haber es Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax prácticamente en todas las zonas de selva baja, selva alta. Plasmodium falciparum en el Perú se limita a la cuenca amazónica. Estamos hablando Ucayali, diríamos Loreto, obviamente de lejos, el sitio donde más presencia tiene esta patología, y de alguna manera parte Madre de Dios también. Y en la costa norte, Tumbes Piura, ya, que hace algún tiempo se ha ido controlando ya por un cambio en el mecanismo del regadío en las plantaciones de arroz, muy interesante para quienes les gusta la malaria. Y el caso del Plasmodium naulesi en el territorio nacional, hay que ser claros, no se ha reportado. Ya, no se ha reportado, pero en Brasil sí. O sea, quizá en algún momento sí lo tengamos. El Plasmodium ovale, definitivamente ni en Sudamérica ni en Asia, es casi patrimonio del África nada más. Ya, entonces, ¿qué tipo de Plasmodium no tenemos en Sudamérica? Plasmodium ovale. Y si no lo tenemos en Sudamérica, obviamente en el Perú tampoco. ¿Ya? Y el Plasmodium naulesi, que hasta el momento no se ha reportado en el Perú. Si más o menos queremos ser un poco estrictos, el más problemático vendría a ser Plasmodium falciparum, el que está asociado a mortalidad, el que produce la malaria, digamos, complicada, malaria cerebral, con disfunción orgánica y potencialmente mortal para los pacientes. El Plasmodium vivax tiene prácticamente, su letalidad es mínima. Tendría que estar asociado a muchas comorbilidades para que esto pueda suceder. Sí hay cuadros severos de Plasmodium vivax, eso es verdad, pero no está asociado a letalidad. Malariae es prácticamente una forma de malaria, podríamos llamarle hasta benigna, ¿ya? Y no trasciende, digamos, de manera importante. Plasmodium ovale no lo reportamos. ¿Y cuál es la característica del Plasmodium naulesi? Que cuando miran a la gota gruesa se ve un Plasmodium malariae. Y como se ve un Plasmodium malariae, decimos, esto no hay ningún problema, ¿no? Lo tratamos de la mejor manera, ¿ya? Y ahí viene el problema secundario. Se ve como malariae y se comporta como falciparum. Y eso es importante. O sea, lo tratan de forma muy benigna y puede comportarse agresivamente e incluso ocasionar la muerte. Entonces, una recomendación es, si diagnosticas malariae, preferible tratarlo como falciparum. Algunos recomiendan eso, ¿ya? Más o menos la cosa va por ahí, a grosso modo. No,
Protege contra falciparum, esa deficiencia. África. O sea, eso voy. Imagínate si no hubiese esa situación, ¿cómo sería? O sea, protege de la infección incluso. O sea, puede ingresar el esporozoito, ¿ya? Y por encontrar esas alteraciones a nivel del glóbulo rojo, difícilmente ingresa al glóbulo rojo. No produce esa hemólisis, digamos, que se puede esperar, ¿ya? Pero es exclusivo de aquellas personas que tienen esa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sí, está bien. Aquí está más o menos los primeros reportes que nos hablaban del Plasmodium naulesi. Fíjense, esto de aquí, para quienes conocen, esto es Malariae, ¿ya? Y esto de aquí es Vivax, perdón, naulesi. Ya tienen un comportamiento, diríamos, fenotípico, o sea, a la observación del microscopio muy parecido, muy similar. Y el comportamiento es diferente desde el punto de vista clínico. Ya, esa es la particularidad del Plasmodium naulesi. Para lo que es el diagnóstico, en el diagnóstico ustedes van a recurrir a este método, el de la gota gruesa. Aquí incluso no está tan bien esquematizado. La gota gruesa se compone de dos cosas, del frotis y de la gota gruesa propiamente dicha. Una gota gruesa bien realizada es 1 por 1, o sea, 1 centímetro por lado. Es un cuadradito de sangre, literalmente, que se hace, de 1 por 1. Y este es el frotis. De la misma forma, en la misma lámina puede estar en uno de los extremos la gota gruesa y el frotis en la otra parte. Normalmente eso es lo que se hace. Ya acá está por separado. ¿Ya? Al microscopio nos sirve para ver las formas. Como les estaba comentando, podemos resumir de estas dos maneras. Gametocitos, si nos informan, ya se refieren a estas formas. Formas en salchicha, formas en banana le llaman, ya, que corresponden a malaria por Plasmodium falciparum, ya. Y cuando les hablen de trofozoitos, independientemente de la forma del trofozoito, les están haciendo referencia a Plasmodium vivax. Esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, como entenderán, existen zonas donde se pueden presentar casos donde no es que ni siquiera haya microscopio, sino ni siquiera hay luz a veces. ¿Ya? Entonces, trasladar, o sea, la gota gruesa hasta un lugar donde se pueda lecturar, costo-beneficio no resulta. Entonces, para ese tipo de situaciones, y en algunas otras también, se consideran las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son de gran utilidad porque pueden diagnosticar, así como ven aquí, ya, esta es la línea de control, así como cuando ustedes hacen el pregnosticón, ¿no? Igualito, ya, para que sea valedera la prueba debe de formar necesariamente la línea de control. Si forma una sola banda, estamos hablando de Vivax, y si forma dos es Falciparum. Ya, hay varias marcas, la más estandarizada es la Optimal. Ya, tiene su precio también, no sé exactamente cuánto sea, pero es algo, digamos, que en establecimientos algo alejados vale la pena tener a la mano, porque obviamente te permite diagnosticar de forma más certera, ya, de forma más certera. Y también es bueno saber que un porcentaje importante de las infecciones viene coinfectados, o sea, viene Vivax y Falciparum a la vez. Y no es raro tampoco Vivax más Falciparum más Leptospira todavía. Por eso es que el tratamiento empírico, ¿no?, en lugares de alta prevalencia se trata Leptospira, se da tratamiento para malaria, mientras se corren los resultados, porque uno deja de lado una de las patologías y puede ser mortal para el paciente. Esto también es importante que ustedes recuerden, ya, los estadios evolutivos, ya, del vector. El vector, decimos, es el mosquito anófeles. Hay muchas especies de anófeles, ya, muchísimas. Ya, son algunas las de trascendencia, y en el Perú son 2 especies las que trascienden más. Entonces, del ciclo evolutivo del vector, obviamente es el vector adulto, ya. Lo primero serán huevos, ¿no?, que comúnmente los depositan en cuerpos de agua, ya. Cuerpos de agua que no necesariamente deben ser aguas limpias. Por ejemplo, el Aedes aegypti del dengue necesita aguas limpias de preferencia. Por eso es que elige esos depósitos de agua que la gente recolecta para su consumo y lo mantiene más o menos limpio. Ahí eso es lo que elige. En cambio, en el caso del anófeles, pueden ser aguas sucias, ¿ya? Entonces,
deposita los huevos. Estos se van a transformar en larvas. Este dibujo no está de más, ¿ya? Bueno, no creo que sean exquisitos en un examen, pero siempre es bueno que ustedes se lleven algo más, siempre en una clase. Las larvas es fácil de reconocer a simple vista si se trata de anófeles o se trata de algo que es muy parecido, es el culex, que es otro tipo de vector que no está relacionado obviamente a lo que es exactamente malaria, y es la disposición de la larva con respecto a la superficie. Si se digamos, se dispone de forma paralela a esa interfase aire-agua, o sea, la superficie del agua, como están viendo aquí, generalmente esa disposición la tiene el anófeles, porque el culex y el Aedes aegypti se disponen de otra forma, o perpendicular o formando cierto ángulo, pero no así de forma paralela a la superficie, diríamos. Ya, eso es importante saberlo. Y de la larva pasa a la pupa. Es esto que están viendo aquí. Y de pupa, obviamente, pasará a adulto. Más o menos esto dura 12 días, aproximadamente. En condiciones favorables puede disminuir el tiempo, puede ser más rápido. Más o menos es 12 días, dependiendo de las condiciones del ambiente. Esto fue pregunta de examen, no me acuerdo exactamente en qué año, pero ahí está en los bancos para los que quieran de repente revisar cuál de los siguientes estadios no corresponde a una etapa evolutiva del género Anopheles. La pregunta era bien clara. Y les ponían huevo, les ponían larva, pupa, no recuerdo cuál era la otra alternativa, creo que era crisálida. Crisálida es, como saben, de las orugas, cuando se habla de lepidópteros, o sea, de mariposas, o sea, no tiene nada que ver. Es importante que se acuerden de estos estadios, porque es igualito en el caso del dengue. En el caso del dengue son las mismas etapas también, y más o menos coincide también en lo que es incluso la forma y la anatomía de lo que están viendo. Les había comentado que habían varias especies. Ya, estos son quizá los más trascendentes, desde este Anopheles pseudopuntipennis, que es el que transmite en mayor cuantía la malaria vivax en el Perú, y eso sí es importante que lo recuerden. Principal vector transmisor de malaria vivax en el Perú es Anopheles pseudopuntipennis, este que están viendo aquí. No les van a preguntar características de su anatomía, simplemente quizá el nombre. Aún así ya sería una pregunta bastante específica. Existen otros, como el Albimanus, ¿no? Este famoso Darlingi. El Darlingi es la especie de Anopheles que transmite, ¿no?, preferentemente la malaria falciparum en el Perú. Entonces, Darlingi para falciparum y pseudopuntipennis para vivax, ¿ya? Hagan esa diferenciación. Por el nombre, acuérdense, ¿ya? Vivax, Darlingi. Darlingi para falciparum. Este es el famoso Anopheles gambiae, que en nuestro medio no tiene trascendencia porque no se reporta su presencia. Sin embargo, en el África es el más temido. ¿Y por qué es temido? Porque no solamente transmite la malaria falciparum resistente a muchos antimaláricos, sino que también es resistente a los insecticidas. Ustedes le echan ahí el insecticida y es como que lo estarían, no sé, lo estarían decorando, lo estarían bañando, sigue volando. Y eso es por el uso inadecuado, no es indiscriminado. Está bien que se use los insecticidas, pero es un uso inadecuado que se le ha dado. Porque, ¿qué es lo que normalmente se comete? Y eso sucede aquí también en nuestro medio. Le dejan el material para fumigar y los insumos al personal. El personal, si no está capacitado, no sabe las concentraciones que debe de preparar y puede hacer un mal uso de ese insumo, y en el tiempo eso repercute, obviamente. Más o menos es lo que ha pasado. Hay otros tipos de anófeles, como hemos comentado, el Benarrochi que también tenemos en el Perú, son transmisores incidentales. Estos son los importantes, pseudopuntipennis y Darlingi, para vivax y para falciparum, acuérdense. Y el gambiae en el continente africano, ¿no? ¿Qué cosa les quiere mostrar esto que está acá? Ya, observemos nada más. Lo que nos muestra esta tabla tan simple es cómo los antimaláricos tarde o temprano o cómo tarde o temprano la malaria se hace resistente a los antimaláricos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, en el caso de la quinina, fue introducida en 1632, ¿ya? Y se tuvo que esperar casi 300 años, hasta 1910, donde se reporta por primera vez resistencia a la quinina. ¿Ya? O sea, duró un montón de tiempo. La cloroquina, que viene a ser un derivado, y es el que más se ha comercializado quizá,
1945 se introduce al mercado y apenas a los 12 años, y hay una diferencia notable, aparecen los primeros reportes de resistencia. El proguanil, ya que no lo tenemos en nuestro medio, en otros sitios usan atovacuona más proguanil, malarones se llama esa combinación, acá no lo tenemos. Bueno, hoy día, porque eso puede variar para mañana, para pasado, no sé, ya, pero al momento no lo tenemos para comercial, como producto comercial. Miren, en un año apenas de introducido ya había resistencia. La sulfadoxina piremetamina, que todavía se usa como eficaz en la costa norte, el mismo año que se introduce como medicamento, aparece resistencia. La mefloquina, un muy buen antimalárico, que sigue siendo todavía piedra angular de tratamiento, incluso de profilaxis para falciparum, a los 5 años. Y así, ¿no? Dependiendo del tipo de antimalárico, al final, todos, sin excepción, han presentado en el tiempo resistencia, ¿ya? Y eso justamente habla de que no interesa el tipo de fármaco que utilicemos, tarde o temprano va a existir resistencia. Esto de aquí siempre lo voy a mostrar y no hay forma de cambiarlo por una sencilla razón, de que corresponde a un trabajo desarrollado en nuestro medio y gracias a eso en Perú tenemos de alguna manera, digamos, el manejo de la malaria más avanzado que en otros países de Sudamérica, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos hecho, o sea, para el uso del tratamiento no es un tratamiento empírico, sino se usa en base a estudios de resistencia antimaláricos. Y esto todavía se ha hecho más o menos el año 2000, ya, más o menos. Como habían 2 zonas que eran problema para malaria falciparum, porque para vivax, felizmente hasta hoy en día, todavía se asume que la cloroquina sirve. Y se sigue usando cloroquina más primaquina, ya, eso todavía no ha variado. Sin embargo, en el caso de falciparum sí, ¿ya? Y para el caso de falciparum, como les decía, habían 2 zonas muy concretas en el Perú, o existen 2 zonas muy concretas en el Perú, que son la cuenca amazónica y es la costa norte. Inicialmente en ambos, de forma empírica, antes de que se realicen estos trabajos, se utilizaba esta combinación, sulfadoxina piremetamina, en ambos lados, ¿ya? Por una situación que luego lo vamos a comentar ya en una de las preguntas, se llega a la conclusión de que en todo tratamiento para falciparum debe de estar sí o sí artesunato, sí o sí, ¿ya? En cualquier esquema de tratamiento, si queremos lograr eficacia, debería estar artesunato o un equivalente, ¿ya? Entonces, con el tiempo se usa sulfadoxina piremetamina y artesunato, pero habían diferencias, ¿ya? En cuanto a la evolución clínica de los pacientes tratados. Entonces se hacen los estudios de resistencia en ambas zonas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que se demuestra? Que en la cuenca amazónica, ¿ya? Existía más del 30% de los casos eran resistentes a cloroquina e incluso a sulfadoxina piremetamina. Imagínense, de cada 10 pacientes tratados, solo en 7 íbamos a tener de antemano éxito quizá. Entonces eso no conviene, no es un buen esquema de tratamiento. Sin embargo, la sensibilidad a la mefloquina sí se mantenía. De ahí que en la cuenca amazónica el tratamiento es mefloquina más, como hemos dicho siempre, debe estar incluido artesunato, ¿ya? Mefloquina más artesunato. Estamos hablando de las formas no severas, ¿ya? De las formas no severas. Mefloquina más artesunato. Y en la costa norte, ¿ya? En la costa norte, si bien es cierto, ya había resistencia a cloroquina, pero todavía se mantenía la sensibilidad a sulfadoxina, piremetamina y también a mefloquina. De ahí que en la costa norte no se usa, como en el caso de la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato, sino más bien sulfadoxina, piremetamina más artesunato. Siempre artesunato debe de estar ahí. Ya, entonces, ¿cuáles serían los esquemas estandarizados hoy en día? En la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato, y en la cuenca amazónica, sulfadoxina piremetamina más artesunato. Estamos hablando de las formas no severas. Si es una forma severa, ya lo que está hace bastante tiempo como norma instalada es el hacer uso de quinina más clindamicina por vía parenteral. Ya, para las formas severas, quinina más clindamicina. No interesa si es de la costa norte o de la cuenca amazónica.
Y la última guía nacional, que ya tiene algún tiempo, estamos llegando más o menos al año, creo que ya lo hemos pasado incluso, ya está introduciendo otros fármacos, como artesunato por vía parenteral, y eso ya de alguna manera nos mejora en cuanto al manejo, ¿ya? Artesunato por vía parenteral. Sin embargo, lo que quiero que se acuerden esos dos esquemas, mefloquina más artesunato en la cuenca amazónica y sulfadoxina piremetamina más artesunato en la costa norte, ¿ya? Y para ambos casos, si se trata de malaria complicada o malaria severa, quinina más clindamicina. Y alguien me dirá, y en el caso de Vivax, en Vivax no hay problema, cloroquina más primaquina en cualquier parte del territorio. Ahora, este dato es importante. Según patrones, digamos, podríamos llamarle patrones internacionales, patrones estándar, ya se considera que el Plasmodium es resistente a un antimalárico cuando no supera esta cifra. O sea, si a las 48 horas de tratamiento ya no se ha eliminado más del 25% de la parasitemia. Y eso se mide con la gota gruesa, obviamente con la densidad parasitaria. Entonces, si pasadas 48 horas no hemos superado esa cifra, decimos que que la malaria es resistente a ese antimalárico. Entonces, para hacerlo más específico y sensible, incluso le han incrementado un poquito el corte a ese 25%, como ven aquí, ¿ya? Y le han puesto 30%, pero más o menos la cosa va por acá, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto, ¿ya? No es como en los antibióticos, que la concentración inhibitoria mínima, ni nada por el estilo, es diferente, es la parasitemia nada más medida. ¿Se entiende? Ya. A ver, este de aquí, dice uno de los siguientes antimaláricos está contraindicado en gestantes. Muy bien. No hemos comentado nada todavía. ¿Ya? Hemos hablado de algunos antimaláricos y hemos dicho para Vivax es la asociación de cloroquina más primaquina. Primaquina, ¿dónde actuaba? A nivel de tejido hepático fundamentalmente, con los hipnozoitos. Cloroquina, prácticamente junto con mefloquina y quinina, actúan a nivel de sangre, ¿no? A nivel de sangre. Y artesunato, ¿no? Por excelencia a nivel de los gametocitos. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen una gestante, la mayoría de los antimaláricos se pueden usar. Se pueden usar sin mayor problema, pero hay uno que sí está contraindicado, ¿ya? Está contraindicado. Y lo vamos a comentar. Ese que está contraindicado es la primaquina, ¿ya? La primaquina no se puede usar en gestantes por el riesgo de metahemoglobinemia de recién nacido. Puede producir metamolobinemia en el recién nacido. No se debería usar. No se debe de usar en general. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? Esa alteración, ¿ya? Es los niños azules, ¿no? La metamolobinemia, ¿no? Los niños azules. Ya, eso puede ocurrir si lo usan ustedes en una gestante. Entonces, alguien me podría preguntar, entonces, ¿qué cosa se hace con una gestante que tiene Plasmodium vivax, por ejemplo? Yo sé que le debo de dar cloroquina más primaquina. Si le doy cloroquina nada más, claro, elimino el parásito de sangre, pero va a quedar en el hígado y con el tiempo voy a tener problemas nuevamente. El esquema que les voy a mostrar es el que se usa, ese que está ahí. Cuando ustedes tienen gestantes, ya, y esto es para que más o menos se entienda, primero olvídense que estamos hablando de una gestante y ubíquense donde dice semana 1, eso nada más. Ya, ahí donde dice semana 1. Bien. Lo que sucede es que en un adulto común y corriente, el tratamiento para malaria vivax dura 7 días. ¿Ya? Estas tabletas de 250 miligramos de cloroquina ya no se complican con 150 miligramos base, porque al final la concentración que les van a vender es de 250. Esos de 250 ya se sobreentiende que tienen 150 miligramos base de cloroquina fosfato. ¿Ya? Entonces simplemente, como viene de 250, ¿ya? La dosis usual en el adulto es darle 4 tabletas el primer día, 4 el segundo y finalmente el tercero 2 tabletas. ¿Ya? O sea, 4-4-2 de cloroquina, de la pastilla blanquita, como dicen los pacientes, de ese color viene, parece un paracetamol, más o menos así. ¿Ya? Y la primaquina se da los 7 días, ¿ya?
Como viene de 15 miligramos y la dosis es 30 miligramos en el adulto por día, se da 2, 2, 2 hasta completar el séptimo día. Y ahí queda el tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax. ¿Estamos de acuerdo? En el adulto. ¿Ya? Entonces, si una persona común y corriente, obviamente que no está gestando, en el caso de una mujer, por ejemplo, adulta, se infecta con malaria vivax, va a tomar necesariamente 4 tabletas de cloroquina el primer día, 4 el segundo y 2 el tercero. ¿Ya? Y desde el primer día, 2 tabletas de cloroquina hasta completar el séptimo. Al tomar la cloroquina ha erradicado lo que está en sangre. Y al tomar la primaquina, está eliminando las formas tisulares que podrían quedarse a nivel del hígado. Y se curó, ¿ya? Porque es curable. Entonces, como en las gestantes no se puede usar la primaquina, fíjense lo que sucede. Ahora sí nos ubicamos en todo esto de aquí, hasta lo que es parto, que está acá, ¿ya? Hasta lo que es parto. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? ¿Cloroquina sí se puede usar? Sí se puede usar cloroquina, ¿no es cierto? Entonces le dan cloroquina como si fuera un adulto ordinario, común y corriente. 4, 4, 2. ¿Ya? Y luego esperan a la siguiente semana y le vuelven a dar 2. La siguiente semana y nuevamente le dan 2. O sea, si se dan cuenta, 2 tabletas de cloroquina semanal hasta el parto. ¿Por qué será? Más o menos traten de razonar. Porque ustedes han eliminado lo que está en sangre, pero no lo que está en hígado. Entonces, semanalmente van a ir eliminando lo que probablemente va a ir saliendo del hígado, para que esa gestante no esté mal. Pero acuérdense que no han usado primaquina. ¿Qué hacen? Esperan el parto y después del parto le dan los 7 días de primaquina. ¿Ya? Los 7 días de primaquina. Ya no cloroquina, los 7 días nada más de primaquina. O sea, postergan el uso de primaquina hasta después del parto. Ese es el manejo de una gestante. ¿Ya? De una gestante. No creo que les pregunten detalles, les soy honesto. Por eso siempre digo, lo que quiero es que el concepto les quede. Porque si el concepto les queda, no interesa cómo les pregunten, ustedes van a responder. Normalmente no preguntan datos en cifra, pero les pueden decir cuál de los siguientes antimaláricos se debe postergar hasta el puerperio. Ya, si uno tiene el concepto, obviamente va a marcar primaquina, ¿no? Más o menos la cosa va por ahí. Se entiende el artificio, ¿no?, que se hace con las gestantes. Ese es el tratamiento. Y esto es muy común. Es muy común tener gestantes con malaria vivax. Y ahí no hay mucho problema. Lo que nos preocupa es la malaria falciparum en las gestantes. Es potencialmente mortal. ¿Ya? Sí, doctor. Sí, no hay ningún problema. El problema más que todo es transplacentario. Ya, entonces ahí sí está, pues, no está recomendado. Ahora, de todas maneras, cuando se da fármacos que potencialmente podrían pasar por la lactancia materna, se le recomienda tomar el fármaco después que ha dado pecho. O sea, no previo, ¿no? O sea, después de que ya ha dado lactancia al recién nacido. Bien, esto creo que sí lo pueden contestar. Dice la forma infectante de la malaria, ¿no?, para el mosquito anófeles. ¿Cuál era? Gametocito, ¿no es cierto? Gametocito. ¿Estamos de acuerdo? Claro, el gametocito es la forma como infecta al mosquito, partiendo del humano, ¿no?